acuerdo. Julieta y... Sí. ¿No estaba también Igual la otra vez. Inés? No, Inés no, estaba... ¿Ya? Cecilia. Hola a todos, iniciamos una nueva edición de Derecho Social. En esta oportunidad nos acompaña la directora de Todo es Historia, Eliana de Arrascaeta. ¿Cómo estás, Eliana? Hola, buenas tardes. Y como siempre me acompaña Alejandro Ernesto Ayuto. Yo soy Rodrigo Banús. Y vamos a hablar de una de las, quizá, no sé si pecaré de exagerado o no, una de las revistas de historia que tal vez con más difusión de Argentina, o sea, en el sentido de que es más conocida por el público en general, que es Todo es Historia. Sí, en verdad no solo que es más conocida, sino que en duración solo le gana la revista Sur, por el momento, que salió como 60 años, y Criterio, que es la revista de la Iglesia Católica, que cumple 100 años. Nosotros cumplimos 57 años de ininterrumpida labor, lo cual es una proeza, una hazaña. Bueno, quisiera quizá mejor dicho, ¿cuál fue tu trayectoria dentro de lo que sería, vos sos profesora en historia, cuál fue tu trayectoria académica que te fue llevando y acercando a este rol actual que tenés en la revista Todo es Historia? En verdad, yo creo que la formación inicial de profesora egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, profesora de Historia, para mí es algo invalorable, ¿no? Dicho esto, también es cierto que nunca pretendía hacer una carrera meramente académica, es decir, un cursus honorum que hace referencia a publicaciones científicas, a una carrera a través, por ejemplo, del CONICET. Nunca me presenté a nada de eso, y me parecía también que la historia, un poco lo había vivido de familia, que la historia era algo que debía ser conocido por todo el público al que hace referencia a la historia, en este caso la Argentina, ¿no? Entiendo. De alguna manera, el tipo de publicación de Todo es Historia, de alguna manera, creo que en su inicio, de hecho hay muchos videos y publicaciones sobre su primer número, que es una tapa con mucho contraste, con una figura muy grande de Rosas. No sé si nos querés introducir un poco lo que tal vez fue la línea editorial, el concepto que quiso acercar Todo es Historia a partir de lo que nos venís contando. En realidad, bueno, yo no había nacido, pero conozco la revista desde el número 1, desde mayo de 1967, y la tapa emblemática es precisamente la tapa de Rosas. En rigor, me parece que esa tapa apuntaba a tomar una figura que había sido en los años 60, en realidad desde el 30 hasta el 60, muy, diría, ponderada por ciertos sectores revisionistas, y convertirla en una visión alejada de ese revisionismo tan, te diría, tan dogmático, ¿no? Entonces, y a la vez contestaba o se posicionaba como sin prejuicios respecto de lo que había sido la historia oficial o la historia liberal, y ponía a un personaje que vos jamás habías visto, por ejemplo, en la escuela secundaria, ¿no? Me parece que esa etapa apuntaba a ya pensar una historia de todos, con sus más, sus menos, sus defectos, sus virtudes, y que de alguna manera creo que es una línea que se sostuvo siempre en la revista. Eliana, tengo una consulta y para el que nos esté escuchando, bueno, os quería orientar a aquel. En principio estamos en el año 1967, en Argentina gobierna Onganía, ¿sí? Estamos en la época de la dictadura de la Revolución Argentina. Y yo la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué idea tenía Félix Luna al crear la revista? Él lo ha dicho muchas veces, lo dice en las editoriales varias veces, esa idea de, en plena dictadura, con una dictadura bastante rígida como la de Onganía, él dice, bueno, no se puede hacer más política, ergo voy a hacer lo más parecido a la política, que es la historia. Y a partir de ahí decide fundar la revista de historia. Supongamos que esa es una lectura determinada. La otra lectura que se puede hacer es que él había vivido un tiempo cuando era funcionario de Frondizi, porque en su juventud fue frondicista,
y cuando era funcionario de Frondizi había mirado las revistas europeas, como Mirror del Estuar, por ejemplo, y le parecía interesante que la Argentina tuviera una revista de historia dedicada a la divulgación. Y este es un punto importante en toda esa historia y es lo que la diferencia de una revista científica. No estoy hablando de que sea mejor o peor, sino que el objetivo es distinto. Entonces, ese también fue en su momento su target. Y por otro lado, creo que es importante también, Luna, que era abogado, tenía una cualidad para todo lo que es periodismo, trabajaba en Clarín, etcétera, y entonces tenía como el tufillo, ¿no? Es decir, ese olfato periodístico que lo hacía pensar, venía de dirigir la revista Folklore, ¿no? En una de sus facetas más importantes, ¿no? Y entonces ahí decide formar una revista. Esto da cuenta de lo que puede ser el inicio de una revista. En ese momento, con la dictadura de Onganía, yo creo que uno tiene que pensar, no hubo un acto de censura, no lo hubo nunca, pero sí es cierto que uno siempre ejerce la autocensura, ¿no? Tanto en épocas de Onganía, que hubo una sola vez en donde hubo un llamado de atención, y creo que eso también habla del olfato de él, de saber qué temas podían irritar a los jerarcas de turnos y cuáles no. Lo mismo te podría decir respecto de la segunda dictadura, ¿no? Es decir, la dictadura del 76-83. ¿No? ¿Querés comentar cuál fue ese llamado de atención? Sí, tenía que ver con una nota vinculada a la Iglesia, ¿no? Una nota que hacía referencia a los 4 siglos de iglesias, y obviamente la nota no contaba solo las bondades de la Iglesia. Y entonces ahí hubo un llamado de atención, pero no pasó, tampoco se secuestró la edición, ni mucho menos. Y creo que casi podría decir en eso, la revista se ha mantenido en esas aguas de borrasca bastante bien, ha logrado surfear, te diría, ese tipo de situaciones. Repito, más por una voluntad de autocensura que por una cuestión específica. En mentalidad de Luna, teniendo la cantidad de temas que hay de historia argentina por tratar, no tenía necesidad de meterse en cosas que le podían cuestionar. Eso es un poco lo que diría yo. Y la otra pregunta que te hago es cómo fue el periodo entre el 76 y el 83, o sea, qué temas evitaron, qué publicaron, si podés decir algo sobre ese periodo. En principio, lo primero que hay que decir es que el que era secretario de redacción entonces, Rodolfo Terraño, parte al exilio, ¿no? Antes, no, en la misma época, el único colaborador muerto es Rodolfo Walsh, ¿no? Asesinado por la dictadura en el 76 y había sido colaborador de la revista Toda esa Historia. A ver, como a cualquier persona en la Argentina, estos temas te atravesaban, ¿no? Y sin duda creo que, repito, había más un cuidado que hacías para cuestionar o para tratar ciertos temas, aunque diría que es muy difícil pensar qué tema no tratamos, ¿no? Incluso en esas épocas. Hace muy poco un historiador hizo una tesis sobre toda esa historia y me contaba que lo que más le había llamado la atención es no poder marcar o delimitar en qué momento hablaba solo de tal cosa o de tal otra. Por ejemplo, Luna era frondicista, ¿no? Fue frondicista su primera etapa y demás. Muchos colaboradores, y ves del 67 hasta el 71, 72, son frondicistas. Y ahí hay muchas tapas dedicadas a Frondizi. Pero nunca se evitó, por ejemplo, el tema del peronismo. Nunca se evitó el tema de Rosas. Diría, temas que son como hitos que podían poner en una posición ríspida a cierto sector de la historiografía. Y entonces, por ejemplo, te aparecía esto de, bueno, Luna y la revista son frondicistas. Terminado de decir esto, aparecía una nota sobre Perón, y entonces decían, bueno, ahora se hicieron peronistas. Es decir, y entonces siempre
pero hasta el día de hoy me pasa, bueno, ahora son K, ahora son esto. En realidad no somos nada que no sea tratado con respeto, incluso hacia el que piensa diferente. Pero entonces vos estás diciendo que ustedes a lo largo de la historia tuvieron una visión pluralista y que había espacios para todas las expresiones, ¿eso nos estás diciendo? Exactamente, exactamente. Hasta el día de hoy la revista siempre fue pluralista. Vos vas a ver colaboradores desde trotskistas hasta de derecha, es decir, de cualquiera de los pelajes que se te crucen, vas a ver que publican en la revista. La única condición es que sea riguroso por un lado, y por otro lado, te diría, y esto lo defiendo a muerte, la honestidad intelectual para publicar algo. Me parece que es como importante. Hoy la honestidad no es un tema que se valore, pero para la revista siempre fue un punto importante, ¿no? Es decir, no tener que defenestrar al otro en un artículo, sino que pensar como en que uno puede visitar un tema desde tantas diferentes miradas. Y con esto no quiero decir con decir que uno es independiente no quiere decir que no tengamos posición política, sino que cada uno, como los colaboradores, tiene la propia. Que no hay una línea editorial con una decisión política atrás. Lo que hay es cada persona. Yo no creo mucho en la versión de las personas independientes. No lo soy, no lo he sido, pero sí creo que uno tiene ciertas honestidades, ¿no? Y cierta manera de entender la política, etcétera. Creo que, por ejemplo, ahora actualmente sigo trabajando con María Sáenz Quesada, digamos que aparece como directora honoraria, es un gran apoyo, es un baluarte, y María tiene una posición política muy diferente a la mía, pero nos tratamos con un respeto, somos muy amigas y no hay una disidencia, no hay algo que ella pueda decir no publiquen esto, y la verdad que me parece que en eso seguimos siendo, digamos, seguimos teniendo una línea editorial, casi diría la misma que la del 67. Quería saber lo que sería hoy el objeto revista, temas de decisión de edición, si hoy tuvieron que hacer alguna modificación por el tipo de lector, viste que a veces se dice que la gente hoy lee menos, o sea, si se modificó el público, o si a ustedes se les ocurrió que había que modificar la extensión de los artículos, hacerlos más largos, más cortos, sumarle imágenes, restarle imágenes, allanar algún concepto que a veces puede llegar a parecer más inaccesible para el público contemporáneo, si sigue como venís hablando del punto de vista más de la línea ideológica o de la selección de temas parecido a lo que fue en sus orígenes. En verdad, diría que el secreto de la revista está en ser bastante conservadora de algunas cosas y bastante innovadora en otras. Creo que esa combinación de innovación, pensá un solo detalle, en la Argentina no hay prácticamente instituciones que puedan perdurar 50 años, nosotros llevamos 57 años, ¿no? Es decir, hemos recorrido de los 200 años de historia un cuarto, es una barbaridad. Entonces, en un país que tiene bastante, te diría, aversión a las instituciones, en el sentido, no a las instituciones, a la institucionalidad más concretamente, me parece que eso es haber fijado el objetivo en algo que tiene que ver con la posibilidad de perdurar. Y para perdurar, te diría, creo que, si me apurás, diría en cualquier empresa, hay algo de que se pueda ver el producto desde el inicio hasta hoy. Pero también es cierto que si te quedás solamente en el 67, estás en el horno, ¿no? Y entonces hay una serie de innovaciones, desde formales hasta, diría, de contenido, que hacen que vos puedas pensarte también como cambiante. Si esto de, como la historia, ciencia de lo que cambia y de lo que permanece, ¿no? Como la idea del devenir en historia, tiene esto de no bañarse en la misma agua nunca,
pero también de poder reconocer estructuras, coyunturas, mucho más de larga duración. Dicho esto, entonces, la revista desde el inicio se dedicó a... tenía ilustraciones. Luna lo había pensado así, una revista que tuviera texto sobre y artículos de historia, pero que estuviera ilustrada, ¿no? Grabados, fotos, etc. Esa era como la condición. Sigue siendo la misma, pero es cierto también que el nivel de la apoyatura de la fotografía o de la imagen es muy diferente. Ahí hay mucho cambio, es decir, y en eso, en el diseño, hacerla mucho más aireada, más de invitación a la lectura, ahí también ves mucho cambio, ¿no? Por ejemplo, siendo una revista que en la versión impresa se publica en blanco y negro, jugar con los grises, que es toda una gama que ahí tenés como algo, a ver, tu único color es blanco y negro, y de ahí la gama que puedas desprender. Entonces, tiene, bueno, se ha cambiado el interlineado, se han hecho cosas diferentes, ¿no? Y también, como decís vos, artículos cortos, artículos largos. Siempre mantenemos un artículo de tapa, pero también siempre mantenemos artículos de mediana extensión, aunque no creo que sea el problema del público lector. Generalmente la revista tiene como público una persona mayor de 50 años que ya un poco más sosegada en el mundo laboral se sienta a leer un artículo de historia que generalmente tiene como hobby, ¿no? El público no es un público, en general no se apunta a un público académico, ¿no? Más allá de que el público académico es importante. Por ejemplo, a la versión impresa están suscritas la mayoría de las universidades, ¿no? Entonces, hay te diría, un toma y daca con el mundo académico, pero también hay una particularidad, dos particularidades. Por un lado, el tema del pluralismo, como decíamos con Alejandro, y por otro lado, y a mí esto me resulta sumamente importante, una visión federal. Vos podés ir a ciertos lugares del país donde te dicen que el único artículo que tienen de un pueblo es el que apareció en toda esa historia. A mí eso hasta el día de hoy me pone la piel de gallina, ¿no? Es decir, por decirte algo, en Barranca Yaco lo único que tienen son los artículos de toda esa historia sobre Quiroga. Me ha pasado también no me acuerdo el nombre, la única intendencia comunista en la década del 30, que también, bueno, no me acuerdo ahora, en Córdoba, que también, decir, esto de tener como miradas y visiones que hacen referencia a algo mucho más grande y mucho más, diría, importante que lo que puede ser la mera ciudad de Buenos Aires, ¿no? Eso. Y te hago una pregunta, Eliana, ¿quién puede publicar en toda esa historia? O sea, ¿hay que ser historiador o no? Yo, y esto es una mirada personal, no tenía este problema Luna, no lo tiene María, pero lo tengo yo. Yo nunca me llamo historiadora. Me gusta más llamarme profesora de historia. Es un título con el que me siento más cómoda. Dicho esto, Luna en su momento decía que no había que poner, cuando vos pones el autor, no había que poner ningún otro dato del autor. Y su mirada, probablemente porque él era abogado, etcétera, era que cualquiera podía hacer historia en tanto que se dedicara con rigurosidad y honestidad a hacer un trabajo determinado. De hecho, uno de los historiadores más importantes de la década del 70 es Miguel Ángel Llena, que era veterinario, o sea, no era historiador. Entonces siempre evitó poner de dónde sos, porque además sostenía que esto condicionaba, ¿no? La idea de pensar, si pongo que es, por ejemplo, de la CEPAL, entonces se escribe tal cosa. Si pongo que es egresado otro, entonces tal otra. Entonces, vos no poniendo más que el autor, haces que de alguna manera el lector juzgue el artículo y nada más. Entonces, yo sigo respetando esa línea.
Yo no pongo jamás de dónde es el autor. Lo único que pongo por respeto al autor es eventualmente este trabajo es parte de un trabajo mayor publicado como libro, bla, bla, bla. Pero eso por respeto al trabajo intelectual del autor. Pero no pongo mucho más que eso. Entonces, a la pregunta de quién puede escribir historia, diría que alguien que tenga la voluntad de y que tenga rigurosidad y honestidad. Y que sea, y este es el otro punto, Rodrigo me preguntaba si teníamos artículos, lo que se llama en parrilla, ¿no? Y te asombraría ver que desde el último confín, ¿no? Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, la gente nos manda artículos, algunos más generales, otros menos generales, y creo que es un orgullo pensar que hemos publicado en general de los números, por ejemplo, de Patagonia, todos autores patagónicos. Ni hablar desde el tema de Jujuy, ¿no? Ahora te cuento un detalle, ahora que aparece todo esto de el revival de Güemes, nosotros toda la vida publicamos artículos de Güemes, pero toda la vida, es decir, desde el primer número sobre Güemes en tapa es el número 12, o sea, en el 68. Para nosotros nunca fue un héroe olvidado, como dice actualmente el eslogan. Y ahora, por ejemplo, hemos publicado, que también está muy, muy en boga, a Arias, que era como el segundo de Güemes en Jujuy, que para algunos está muy silenciado por la historiografía salteña porque le hace sombra a Güemes, que también en todos lados se cuecen habas. Entonces, ahí nunca hemos tenido una mirada, te diría, sesgada, y mucho menos describir solo desde el puerto de Buenos Aires, ¿no? De hecho, la mayoría de nosotros, si no todos, somos provincianos. Entonces, la mirada siempre es, te diría, más vinculada a la provincia, ¿no? A la provincia, al pueblo. Este mes de julio sale en tapa un artículo sobre la historia del partido de General San Martín en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Preguntita, Eliana. Siempre, generalmente estamos hablando de historia de Argentina, ¿no? Pero ¿te llegan artículos, por ejemplo, sobre la historia de Paraguay, Brasil, Uruguay? Bueno, de eso tengo mucho publicado, mucho. Y ahí no hay prácticamente ninguna resistencia, ¿no? Sí, por ahí, no es que tengamos resistencia, pero sí me cuido de no publicar tanto historia de Europa, salvo que haya una referencia concreta al Río de la Plata. Por ejemplo, vos podés publicar sobre la Revolución Francesa, podés publicar sobre los jacobinos, haciendo una referencia a los jacobinos del Río de la Plata, pero no una historia que tenga que ver con lo meramente europeo. ¿No? Cuesta más. Hay artículos, siempre hay excepciones, pero en general cuesta más. Ahora, por ejemplo, del tema de la guerra del Paraguay, que me pasa hasta el día de hoy, tengo publicado un artículo muy bueno de Cesaretti y Pañi, dos autores rosarinos a los que no conozco, ¿no? Florencia Pañi y él se llama, creo que Carlos Cesaretti. No los conozco, simplemente fue todo por email siempre. Y el artículo es sobre el frente olvidado de la guerra del Paraguay. Y me pasa que hasta el día de hoy la gente que sabe de la guerra del Paraguay, o que cree saber de la guerra del Paraguay, nunca había visto la mirada sobre el Mato Grosso, la provincia del Mato Grosso, que es el territorio que queda para Brasil. Es en realidad donde se disputó la guerra. Entonces, en eso hemos dedicado mucho esfuerzo, mucho, te diría, muchas revistas, muchos números, a tratar de ver una mirada mucho más amplia, y que la historia de Uruguay, por ejemplo, también ahora tengo un colaborador uruguayo de Paysandú, tampoco lo conozco, simplemente por email, Oberti, que escribe sobre Uruguay. Y a mí esas miradas me parecen importantísimas porque
es una diferencia, ¿no? La historia contada por uruguayos, que lo que puede ser una mirada mucho más sesgada, ¿no? En donde la Argentina tiene en su versión vulgata una posición, por ejemplo, respecto de la independencia del Uruguay, que fue prácticamente un estado tapón de Inglaterra, cosa que no es cierta si ves desde la lucha de los 33 orientales hasta la lucha de Artigas y finalmente la derrota, ¿no? Entonces es de soberbio pensar que la lucha uruguaya es un estado hecho por Gran Bretaña y para perjudicarnos a nosotros. Es una mirada que me parece muy, muy poco honesta. Creo que lo que sí puede llegar a tener una cuestión hoy muy contemporánea es el tema de la rigurosidad. No sé si no sé si el lector, sobre todo el lector hoy muy cercano a lo que es la publicación, sobre todo de no tanto de revistas, sino de artículos, se me viene a la mente sobre todo medios como Infobae, a veces Clarín, a veces La Nación. Hay muchas intervenciones que tal vez no sean tan rigurosas, no sé si a veces es por cuestiones de tiempo, por edición. Si tuvieras que explicar a alguien qué es lo que hace que un artículo sea riguroso, por estas cosas que vos decís, que a veces hay incluso temas que han quedado olvidados o que se van generando percepciones o interpretaciones que se vuelven más dogmáticas sobre ciertos temas, ciertas coyunturas. ¿Qué es lo que hace que un artículo o una publicación sea más rigurosa que otra? Es un temazo, ¿eh? Es muy difícil de... A ver, para mí que un artículo sea riguroso es que maneje fuentes, que no sea sesgado y que tenga la honestidad de poder plantear ciertas aristas, diferencias, independientemente que se quede con una. Dicho esto, vos haces referencia a parte de los cambios que uno puede ver, por decirlo algo más general, en los últimos 10 años, un poco más, poco menos. Nosotros teníamos un colaborador típico que era, por ejemplo, el periodista que se dedicaba a investigar temas, por ejemplo, en policiales, bataclanas, todo eso era como algo, el periodista científico hoy se ha perdido. No existe el periodista científico, salvo escasas excepciones. Entonces, lo que existe es aquel que, lo ves en Infobae, agarra un artículo y lo condensa y saca lo que tiene que sacar en X cantidad de palabras. Muy probablemente sea un refrito y muy probablemente a veces bien hecho, para ser honesta, a veces mal hecho. Y bueno, pero eso es un poco, es como inevitable, tiene que ver con los tiempos actuales. Vos pensás lo que es hoy, que existieron toda la vida, pero vos pensás lo que es hoy una noticia falsa, cómo se hace todo eso. Entonces, es algo que la única manera de combatirlo es teniendo más producción diferente y tratar, en lo posible, de llegar a un público mayor que pueda captar eso. El público de toda esa historia es un público excesivamente fiel, excesivamente comprometido con la revista, y lo digo en serio, te emociona, y me parece que tiene que ver con querer que esta voz continúe. Yo creo que no voy a hacer futurismo, no sé dónde estoy parada hoy respecto de lo que puede ser desde la inteligencia artificial, es decir, no sé cómo todo esto va a condensar en si puede o no seguir toda esa historia. Al día de hoy lo único que puedo decirte es que considero que seguir saliendo hoy es una resistencia cultural. Eso es lo que me impulsa a seguir saliendo. Eliana, hay una preguntita. ¿Cómo está saliendo hoy en día la revista? Por ejemplo, si yo voy a un kiosco, ¿la consigo la revista?
salvo en muy pocos kioscos porque la han pedido, pero en verdad es que el circuito de kioscos es antediluviano. El kiosco se quedaba, te exige tener X cantidad de stock y te exige quedarse con el 55% del precio de tapa. Fíjate que no existen revistas culturales, salvo una versión muy acotada de Caras y Caretas, que además se publica por el Grupo Octubre y por Página 12, es decir, no independiente. Y el resto de las revistas culturales prácticamente están o inexistentes ya o resistiendo, ¿no? Y esto tiene que ver con, ahí te diría ahí una premisa fundamental. Una revista no vive de lo que vende, vive de la publicidad. Ni Caras, ni Hola, ni ninguna vive de lo que vende, viven de publicidad. En el caso de las revistas culturales, la publicidad le cuesta el doble, no es realmente algo muy, muy difícil de conseguir. Y en el caso de los kioscos, entonces, como se quedaban con un porcentaje demasiado grande y vos con el 45% tenés que pagar desde la imprenta, colaboradores, todo, impuestos, todo. En el año 2018, cuando me hice cargo de la revista, decidí anular el circuito de kioscos. Entonces y pasé a la venta online. Venta online, pero volviendo al tema de la innovación y ser conservador, en ese momento me decían, hacela solo digital. Yo me niego a que sea solo digital, hasta el día de hoy. Entonces digo, no, conservo la versión impresa, por muchos motivos. El lector, en general, el lector sosegado, el lector reposado, prefiere, incluso los jóvenes, tengo suscriptores muy jóvenes de la revista impresa, prefiere la versión impresa a la digital. Entonces, lo que hice fue incorporar la versión digital y más aún la versión digital en dos formatos. Un formato para leer en celular y otro formato revista en PDF común para aquel que quiera leerla en computación, ¿no? En la computadora. Me parece que es un poco, ahí podés ver la innovación y el ahorro de ciertas cosas. O mejor dicho, no es ahorro, es gastar plata en otra cosa. Al día de hoy la imprenta te mata, ¿no? El papel está carísimo. Entendiendo, lo que me enoja es que es papel nacional, ¿no? Pero bueno, todos saben el monopolio de papel prensa para 3 ñatos y el resto hacemos lo que podemos, ¿no? Y a mí me parece que mantener la versión impresa es algo que, insisto, es parte también de esa resistencia, como te decía. Hace muy poco, Página 12 sacó de la versión impresa Las 12 y el suplemento Soy, los dos suplementos que publicaba los viernes. Yo dejé de comprar el diario los viernes, por ejemplo. Es mi mentalidad, y no soy la única que creo haber hecho eso. Bueno, Página 12 tenía un suplemento de ciencia que en su momento, hace años atrás, lo eliminó. También. En toda esa historia, en ese sentido, si bien somos una empresa y necesitamos dinero para salir, tenemos claro que ninguno se hace millonario con esto y que ninguno vive de esto, ¿no? Yo trabajo, doy clases en 3 universidades, con lo cual no es mi fuente de ingreso la revista, y sí es, digamos, no me gustaría perder plata con eso, pero tampoco creo que tengo que, no lo miro solo como una empresa comercial. Repito, si uno lo mirara como una empresa comercial, al toque cerraría. Las revistas culturales en la Argentina tienen una vida muy efímera. Cuando publico ahora un artículo sobre Contorno, cuando se acaba el dinero, se acaba la revista, 53, 59 y se acabó. Nosotros en eso seguimos apostando a sostenerla a costa de un esfuerzo y un sacrificio alto, o como digo yo, a hacer patria. Bien, Eliana, te saco del tema un poco y te vuelvo a la historia de la revista, Sí. ¿no?
¿Nos puedes contar algo de los cambios que hubo en la revista a partir del año 83? ¿Cómo fue la década del 80 para la revista? Bueno, obviamente, insisto en el olfato, ¿no? Eh, de los primeros números, todo el tema de la democracia, ¿no? Antes, ya un poco antes, cuando, digamos, el repliegue de la dictadura a partir del 82, la revista salió con temas muy novedosos, como por ejemplo la historia de las mujeres. Ha sido pionera y lo reconocen muchas feministas, ¿no? Es decir, tenía como una sección, entonces la mujer, que era la sección que había propuesto Emilio Corbier, que era secretario de redacción entonces, y, y entonces estaban todas las anarquistas. Estoy hablando del 82 en adelante. Claro, ya, digamos, no había el censor atrás, ¿no? Es decir, había como una mirada un poco más libre. Y a partir de entonces, sí, la reivindicación de los periodos democráticos. Por ahí vas a ver más artículos sobre, por ejemplo, personajes como Ilia, que habían sido como más dejados de lado, ¿no? Que tiene que ver, repito, con el cambio de la mirada de los propios personajes que hacemos toda esa historia, ¿no? Es decir, por decir el personaje principal, el creador, Félix Luna, con el gobierno de Alfonsín, él tiene una revisión fuerte de lo que había sido el frondicismo. No se olviden que Frondizi adhirió prácticamente en la última etapa del 82-83 a la dictadura militar, defendió a los militares, después también con Menem tuvo una posición bastante despreciable. Entonces, ahí la ruptura. Y se nota la ponderación te diría, no de Alfonsín, sino de lo que implicó la línea Alfonsín, por parte de Luna. Por parte del resto, todos tenemos una apuesta importante por la democracia, todos consideramos miradas diferentes de la democracia, miradas diferentes de la izquierda también, y entonces cada uno va acercando los colaboradores del grupo al que pertenece. Yo siempre lo cuento, por ejemplo, uno de mis grandes compañeros, Hernán Camarero, publicaba en toda esa historia y le parecía que, digamos, por posición política jamás lo hubiese pensado, ¿no? Bueno, nada, siempre publicó y nadie nunca le dijo nada, ¿no? No sé, creo que es interesante. Podemos aprovechar para mostrar la revista, se ve acá, ¿no? Y ya que hay cámaras, aprovecha. Ese es el último número de junio de 2024, que está a la venta, y ahora sale a fin de julio el número 678 de julio, este que te digo que sale con el partido de San Martín como tapa. Lo que quería saber es si algunos tópicos por decisión editorial, por ejemplo, venías hablando de que Frondizi fue uno de los tópicos que se repitió, sobre todo en su primera etapa. Vi que algunas cuestiones sobre las invasiones inglesas puede ser que se han repetido algunas veces. Lo que no sé es si esto es una decisión para acercar a la gente, a los profanos a la historia, a que se interesen en la revista, en general tocar estos tópicos. Creo que, como bien decías de Arias, que no está tal vez tan conocido, las invasiones inglesas, si bien supongo que no es un tema que se aborda realmente con demasiada profundidad, sí es un tema que está muy presente en las efemérides. Sí, ahí te diría, yo soy utópica, pero no como vidrio. Hay temas que venden más. Por ejemplo, vos pones Perón, San Martín, ¿no? Rosas, es un precio, en el sentido, te va a ir mejor que si pones, por ejemplo, fíjate ahí la edición de febrero, que estamos publicando un artículo sobre historia ambiental, ¿no? Claro, es más abstracto. Sí. Ahora publico este mes un artículo sobre el rol de la estadística en la historiografía. Claro, son más académicos, se acercan si más a la academia. Si yo lo pusiera en tapa, no vendo nada. Entonces, en el tema de las invasiones inglesas, la revista ha tenido, hay varios temas, la revista ha tenido una importancia. Haber
puesto en relieve la idea de que no eran invasiones inglesas, es una sola y es británica, con dos momentos. Y por ejemplo, en el número de junio está la plata lo que se robó Beresford, digamos, en un número anterior, que es el que hace referencia de hace 7, 8 meses, o cuando fue las invasiones anteriores, en junio del 2023, hacía referencia al valor del dinero, del tesoro, comparado en términos actuales de lo que se llevó Beresford, ¿no? En este número es todavía, y esta sí es una nota muy innovadora, diría de microhistoria, por decirlo de alguna manera, hace referencia a lo que el Cabildo, porque Beresford se pensó como un virrey, y entonces el Cabildo de Buenos Aires tuvo que pedirle a algunos vecinos toda la vajilla para que este señor comiera y bebiera como príncipe, como virrey. Y se la afanó, se la llevó a Gran Bretaña y salió en la casa esta británica de... Christie's. Sí, salió hace 4 años una de las piezas y dice traída del Río de la Plata, o sea, concretamente se lo había robado. Entonces, ese artículo hace referencia a todo lo que implicó el costo y pago posterior a los vecinos damnificados que habían prestado su vajilla para que este hombre coma. Por decir algo, insisto, es microhistoria, ¿no? Y el tema de invasiones inglesas es algo importante. Hay otros números como muy de mucho peso: Patagonia, ¿no? Antártida, Malvinas. Nosotros hemos publicado, si vos ves el índice de toda esa historia, te diría más de 10 notas seguro sobre Malvinas antes de 1982. Con lo cual, cosa que me enorgullece, ¿no? Porque digo, no son tópicos que pongo solo con el tema de la guerra ni nada de eso. Y en Patagonia nos pasa lo mismo, ¿no? Con la visión de los patagónicos hoy, de su entrada a la Argentina recién en el proceso de sustitución de importaciones y lo que fue el periodo anterior. Y me parece que esas cosas te ponen en una posición diferente. Y el último punto que también es importante, el tema del plan de operaciones de Moreno, que hoy nadie dice que es de Moreno, ¿no? Lo puedes escuchar en todas las radios de los historiadores y demás. La revista del año 73, un artículo precioso de Segretti, el cordobés, hace referencia a que el plan de operaciones no era de Moreno. Y lo mantuvo de hecho, el que descubre que el plan de operaciones no era de Moreno, que es Diego Bauso, un neurólogo del italiano, no es historiador, él empieza a buscar por su curiosidad, por los 3 artículos que había publicado toda esa historia sobre el plan de operaciones que era de Fray Ciruelo, que era alguien que es típico: escribo en nombre tuyo y pongo una sarta de barbaridades y te hago quedar pésimo. Es eso, ¿no? Hoy diríamos una fake news, ¿no? Pero digo, yo me acuerdo, es decir, por decir algo, Felipe Piña tiene una edición en el 2011, un prólogo a la edición del plan de operaciones, donde hace referencia a Moreno, ¿no? Donde defiende la autoría. Hoy no te lo diría. Mismo, por citar otro, porque no quiero hablar mal de alguien, Noemí Goldman, ¿no? También nunca aclaró si era el plan, si creía que el plan era de Moreno o no, hasta que tuvo que ser, hasta que Diego Bauso demuestra que pertenece los párrafos completos al Cementerio de la Magdalena, una novela publicada en Francia apenas unos años anteriores. Eliana, tengo una preguntita porque ya nos queda poco tiempo. En principio vos nombraste a lo largo de la entrevista algunos colaboradores célebres, por ejemplo, Rodolfo Walsh, Hernán Camarero, Piña. Yo te quería preguntar por otros, si vos querés mencionar. Sí. Bueno, creo que es insoslayable Gregorio Caro Figueroa, que hasta el día de hoy es el colaborador, figura en el staff como colaborador ilustre o algo así, porque nosotros como no tenemos plata,
nos ponemos títulos. Esa es la idea, ¿no? Es decir, porque en verdad trabajamos todos bastante parejo. Bueno, dije María Sáenz como un pilar, para mí es un gran pilar, y diría más, para mí la influencia de María, la discusión seria con María Sáenz Quesada fue mucho más fuerte que la que tuve siempre con Luna, ¿no? Me es más importante reconocer ese tipo de posición. Tuve otros colaboradores muy queridos finalmente, como el caso, por ejemplo, de Bernardo Fexler, ¿no? Recientemente fallecido, que empezamos con una pelea, él tratándome de burguesa porque no le quería publicar un artículo, yo le expliqué por qué no ese artículo, y finalmente, porque no estaba en contra de su sesgo, sino que me parecía, volviendo a lo que planteaba Rodrigo, poco riguroso. Un artículo de X cantidad de 7 páginas, abordando 500 años de historia, me parece que no puede ser muy serio. Así nomás, a ojo de buen cubero, me parece que no. Y finalmente después me hizo una propuesta y bueno, laburamos muy bien y me enorgullece haberle publicado en vida un artículo que él tenía especial empeño en que saliera, que es sobre la vida de Ramón Lista, porque él decía, provincia de Buenos Aires, todas las calles se llaman Ramón Lista, y él prácticamente decía que era un personaje nefasto. Entonces le publiqué el artículo donde él demuestra, pero aún en su mismo artículo, él le reconoce a Ramón Lista algunas cosas que hizo bien. Entonces esa es parte de la honestidad que uno dice, ¿no? Es decir, el personaje que no te gusta, que podés entender por qué no te gusta, pero que también le reconoces por qué la historia lo venera solo por un único lado, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿no? Tengo miles de colaboradores que podría mencionar, me voy a olvidar de todos seguramente, pero me parece que, bueno, hay un historiador que también me parece de un mérito importante, César Díaz, historiador ciego de La Plata, hacer investigación en fuentes con el problema de la visión es más que loable. Y el artículo era muy bueno sobre el diario El Día de La Plata y en tiempos del peronismo. Era un muy buen artículo. Digo, me estoy olvidando de todos, pero me parece que es importante. ¿Vos querés hacerlo o yo? Yo quiero hacer una última que me parece interesante para que la gente, sobre todo si alguna persona lo accede a esta revista y se me vino a la mente por más que nada por historia de, si bien, a ver, como una observación que pasa cuando la gente va y ve los kioscos de diarios y revistas. Noto que hay algunas, sobre todo sellos, me acuerdo, hay una que es muy claro que es National Geographic. National Geographic en una época hacía una edición que era la clásica, que ya no existe más, pero existe una versión que es National Geographic Historia, que yo lo que noto en general primero es que se hace en España, por lo tanto tiene muchísimo sobre España, que no vas a ver de historia argentina, y otra que noto que esta circulación de contenido, si se quiere, que se venden seguros, se repite mucho más. Ve una y otra vez los emperadores romanos, Augusto, Julio César. Creo que quizás sí vos nos podés dar alguna diferencia entre lo que sería el tratamiento de estas no sé cómo decirlo, franquicias, pues ya son casi franquicias que tienen un sello y tal vez todo es historia, como la diferencia de qué se van a encontrar. ¿Qué sería lo bueno de suscribirse en el tiempo e ir acumulando, digamos, ejemplares de toda esa historia? Bien, en realidad la revista Toda esa historia es una revista artesanal y se nota. Y además tiene un objeto de estudio muy preciso que es, como dice su lema, registra la memoria nacional, historia argentina. La revista, y a partir de ahí vos podés tener artículos muy profundos de cualquier lugar de la Argentina, desde diferentes miradas, etc. El tema de la revista del National Geographic prácticamente es como Clio, fíjate que así todas esas cerraron. Son artículos que no tienen, y me pasó porque me pidieron una colaboración, no puede tener más de 8.000 caracteres. ¿Vos sabés lo que es contar las pirámides egipcias en 8.000 caracteres? Es una gran foto, hermosa, y 8.000 caracteres para decir que son
es una razón de 2 páginas, 3 páginas como mucho, lo poco que podés pensar de eso. Y ellos tienen, te diría, a su favor, que pueden tocar cualquier tema, porque no tienen especialidad. Yo creo que apuntan a un público muy, pero muy particular, que le gusta la historia, que le gustan las guerras, que le gusta leer eso, y no lo estoy defenestrando en lo más mínimo, pero que el público de toda esa historia tiene más pensado el tema de de alguna manera creo que tiene una identidad o ve reflejada su identidad en algo de los artículos de toda esa historia, ¿sí? A diferencia de lo que puede ser una revista internacional, en donde es poco lo que puedes ver reflejado. A mí me parecen, y lo digo en serio, me parecen que son revistas muy lindas, pero son revistas de divulgación sin ningún tipo de, te diría, de rigurosidad. De hecho, la revista Todo es Historia está aceptada como puntaje para el CONICET y para todas las indexaciones que pueda requerir una investigación, y la Nat Geo no. Y de hecho agrego, si mal no recuerdo, el límite máximo de caracteres que ustedes están pidiendo para una publicación es 30.000 caracteres. 30.000, 35.000, Bien, sí, perfecto. sí. Es una diferencia. Pero repito, si el artículo lo requiere, bueno, podemos hacer una excepción, no es riguroso. Bien, última pregunta, calculo por el tiempo. ¿Qué nos puedes decir de los temas de los últimos 10 o 15 años? ¿Aparecieron temas nuevos en la revista? Bueno, de hecho, hay por ejemplo, en el número, si mal no recuerdo, es el 625, aparece los años K, un número entero dedicado a los años K. Por supuesto, La Mirada, y podría decir que un suscriptor se borró por eso. Casi te lo puedo asegurar. La Mirada obviamente no era anti-K ni pro-K. La Mirada hacía referencia a lo que habían hecho. Escribía Adamovsky, Luis Tonelli. Bueno, no es que escribía, es decir, gente de cierta mirada, te diría, mucho más allá de se robaron todo, como que no me importa eso, pero si tengo que pensar, tengo que hacer historia de eso, la verdad que es muy fastidioso. Y este es el último punto que quiero decir. A mí no me interesa hacer una historia para pelearnos entre nosotros. Sí me interesa la historia del conflicto, pero no me interesa una historia para defenestrar o denostar a alguien o a un partido político. No me interesa en lo más mínimo. Es algo que evito y que también evitaba Luna, María, etcétera. Y esto me parece que lo reflejamos, por ejemplo, en este número que te digo, que está en tapa Cristina Espléndida, y es eso, ¿no? Es decir, hace referencia a esa década. Bueno, gracias por habernos acompañado. A ustedes. Bueno, gracias Alejandro. Esto fue El Hecho Social. En esta oportunidad quizás nuestro tema más amplio hasta ahora, quizá por el hecho de la trascendencia y conocimiento de la revista Toda esa Historia. Les mandamos un saludo a todos. Gracias, chicos. Bien. ¿Y te gustó? Muy bien, sí, muy bien. ¿A ustedes les gustó? Sí, salió. Yo igual a veces